Ultimátum a Maduro. Trump no está jugando. Y el narcodictador sabe que está metido en un candelero. Y es que además, fuentes aseguran que el mensaje del dictador contiene un plazo para abandonar el poder. Un mensaje que además viene desde mucho antes y que habría sido reafirmado en los últimos días. Mientras que, por cierto, el avión presidencial salió rumbo a Nicaragua. A la par de esto, María Corina Machado ha declarado en Fox News, después de días de un prudente silencio que podríamos decir, que ha dicho. Después que hablábamos también de Maduro y esa proclama de Cipriano Castro, conocemos la liberación de 13 presos políticos de alto perfil. ¿Qué mensaje quiere mandar el narcodictador con esto? Y Trinidad y Tobago aprueba el despliegue de buques y advirtió que respaldará a Estados Unidos si Venezuela llega a atacar a Guyana. Están rodeados. Un tema que tenemos que hablar como nación, pero después de salir de la dictadura, y me refiero al del Esequibo. El congresista Carlos Jiménez sigue con el pie pesado en el acelerador. Chavistas enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados en Estados Unidos ya están siendo identificados, ha dicho. Y es que de esto y más hablamos el día de hoy, ya de regreso en Miami. Comenzamos. Existe un rumor muy fuerte, no solo en las redes sociales, sino también en muchos medios y periodistas que aseguran que Trump había puesto un plazo específico a Maduro para abandonar el poder o sufrir las consecuencias, una especie de ultimátum. Consecuencias que a todas veces parecen ser muy distintas a las de oportunidades anteriores. Antes, las armas eran sanciones, congelamiento de fondos, cuentas, visas o aranceles, y ahora las amenazas se llaman Iwo Jima, San Antonio, Fort Lauderdale, Gravely, Jason Dunham y Samson. Usted sabe a lo que me refiero. No sería la primera vez que esto sucede, que lo ponen en 3 y 2 a Maduro, como decimos nosotros en términos beisbolísticos, porque recién robadas las elecciones, logró zafarse de ese entuerto por la transferencia de mando que había en los Estados Unidos. ¿Saben? La salida de Biden y la llegada de Trump. Pero anoche, justamente mientras esperaba abordar el vuelo que me traía de regreso a Miami, estando en el aeropuerto de Nashville, un gran amigo que está muy bien conectado, me llamó para hablarme de ese ultimátum. Los detalles en estos momentos serían irrelevantes, los que pudiera yo revelarles, en el sentido de que tengo que esperar a que el despliegue militar termine de asentarse en sus respectivos destinos. Recordemos que, por cierto, el paso del huracán Erin causó una demora en el desplazamiento de las unidades, decía Reuters, que ayer domingo iban a estar instaladas ya. Pero es que lo que estamos viendo no es un ensayo, ni tampoco un entrenamiento militar. Trump está dando señales de que va muy en serio. Creer que esto es un bluff, en términos de póker, un flexing o un boconeo, como decimos en criollo, es un poco cándido. También creer que con eso podrían invadir Venezuela es un poco cándido. Haría falta un despliegue mayor. No porque nuestras Fuerzas Armadas tengan la capacidad y la seriedad para repeler de buena forma una incursión, sino que en estos escenarios no se especula con el poderío. Y que quiero decir que por muy sobrados que puedan estar, nada les impide triplicar la oferta ofensiva en hombres y equipamiento. En palabras más sencillas, si quisieran invadir como tal, yo estoy seguro que Estados Unidos aseguraría llevarse tropas y armamento suficiente para que no haya duda de una barrida. ¿Y qué tan serio pudiera ser ese ultimátum? Muy serio, a mi entender. Ahora, ¿eso conllevaría a la salida final del régimen? Ahí sí tengo un poco más de dudas, porque el presidente Trump lo ha dicho una y otra vez, incluso en su libro El arte de negociar. Él negocia desde una posición de ventaja siempre. Si no, no negocia. Negocia desde la silla, donde nada tiene que poner sobre la mesa como una condición para asegurarse sus intereses, pero no siempre gana en sus negociaciones. Ahora, ¿quién puede creer que todo este desplazamiento es para agarrar a 2 peñeritos o a un par de avionetas cargadas de harina para hornear marca Cabello? Usted sabe, el polvo blanco del cártel de los soles. Entramos en una semana sumamente crucial para saber a ciencia cierta de qué se trata este despliegue realmente. Porque María Corina ha dicho en Fox News que el despliegue va en serio, y antes de que alguien se sienta tentado a atacar las palabras de María Corina, ella sí tiene línea directa al menos con el entorno del presidente Trump. Si hay alguien que puede saber algo que nosotros no, es precisamente ella. Y es que el detalle que siempre parece tomarse a la ligera es que Estados Unidos ya tiene pruebas suficientes y definitivas
sobre el rol de Maduro, Diosdado, Padrino y el Cártel de los Soles en pleno sobre el tráfico de estupefacientes. Pero no solo eso, es que Maduro no es considerado un presidente legítimo, sino un narco, usurpando por la fuerza las funciones que no le corresponden como jefe de Estado. Un Pablo Escobar 2.0 por el que la justicia norteamericana quiere y debe ir. ¿Y qué ha dicho María Corina? Información seria, sin duda. Vi un video reciente de Nicolás Maduro. Se le nota muy paranoico, se le nota muy asustado. ¿Estás preocupado? Quiero decir, nos hablas desde un lugar oculto. Seré honesto con nuestros espectadores. No pudimos comunicarnos contigo durante unos minutos antes de esta entrevista y mi corazón se hundió porque pensé que tal vez te había pasado algo, ya que estás en peligro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te mantienes a salvo? Bueno, estoy escondido, como dices. Todos estamos en peligro en Venezuela, pero tengo confianza. Realmente confío en nuestro pueblo. Maduro está muy preocupado y debería estarlo, porque más del 90% del pueblo venezolano estamos unidos y decididos a seguir adelante. Hay fuertes fracturas entre aquellos que, aún muy pocos altos mandos militares, siguen apoyando a Maduro y ellos tendrán que tomar una decisión muy pronto porque acaban de darse cuenta de que el presidente Trump no está bromeando. Esto es muy serio. Quiero decir, esto es desmantelar una estructura criminal que utiliza a Venezuela como hemos dicho antes, Sí. para canalizar toneladas de drogas que finalmente llegan a Estados Unidos y vamos a convertir a Venezuela de ser el centro criminal de las Américas en el centro energético de las Américas. El aliado más fuerte en seguridad, comercio y energía que Estados Unidos tendrá jamás en América Latina. Y esto será enorme en términos de legado porque una vez que Maduro salga, el régimen cubano también caerá y Nicaragua también será libre. Y por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura. No podría estar más de acuerdo contigo. Creo que si el presidente Trump limpia el hemisferio occidental, tuvimos a un senador de México diciendo que allá están descontentos con el narcoestado bajo el que viven. Si logramos deshacernos de los cárteles y de los chinos, creo que esta será la mayor victoria de política exterior del presidente Trump. Así que, María Corina Machado, la mujer más valiente de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un honor. Muchas gracias. Gracias a ti, Rachel, y Venezuela será libre muy pronto. Mientras Maduro alucina con la fantasía de sus milicianos inexistentes, María Corina deja claro que Venezuela no es solo un país secuestrado, sino una plataforma criminal internacional. Buena escogencia de las palabras. María Corina no perdió tiempo, agradeció a quienes entienden que Venezuela no es un problema local, sino una amenaza hemisférica, algo que hemos repetido hasta el cansancio aquí. El chavismo convirtió al país en una refinería de drogas, en una guarida de terroristas y un satélite de Irán, China, Rusia y todos los malandros del planeta. Venezuela ha sido tomada por una organización criminal, dijo, y no exagera. El régimen entregó recursos, tierras y puertos, minas, a mafias y a dictaduras extranjeras. Lo que vemos no es algo de ideología, es delito transnacional con bandera roja. También habló de militares venezolanos avergonzados al ver la bandera china ondeando en nuestros cuarteles, así como lo escucha. Y es que aquí ya no manda la FAN, mandan los contratos turbios, las consignas extranjeras y el narcoestado, sobre todo este último. También fue clara en una cosa, Estados Unidos no enfrenta solo a Maduro, sino a un cártel con tentáculos globales. Por eso insistió en que el tiempo de reaccionar ya pasó y ahora es el momento de desmantelar la estructura. Y dejó una frase demoledora. Venezuela va a ser libre. Cuando caiga, Nicaragua también. Por primera vez tendremos a toda América libre de comunismo y dictaduras. Eso se llama una visión estratégica, no cuentos de diálogo eterno. Y es que el contraste no puede ser más abismal. Maduro, rodeado de milicianos con pasamontañas, prometiendo resistir, y María Corina, desde la persecución, prometiendo libertad. Y en esa balanza ya sabemos quién tiene el futuro de su lado. Y sí, somos nosotros. Y cuando faltaban casi 2 meses para cumplirse un año del desmantelamiento de toda la alcaldía de Maracaibo, se confirma entonces que el régimen de Maduro excarceló a una docena de presos políticos, entre ellos el exalcalde de la capital zuliana, Rafael Ramírez.
pero también se habría dado libertad plena al exdiputado Américo de Gracia, quien también tiene la ciudadanía italiana. La información fue confirmada por Vladimir Villegas, ya usted sabe, quien aseguró que sería además Enrique Capriles quien daría los detalles. Linda dupla, ¿verdad? Esto quiere dar a entender que fue Capriles quien llevó a cabo la negociación de las excarcelaciones, ya que algunos de los beneficiados militan en el partido Primero Justicia. Estas excarcelaciones se producen luego que se eligieran nuevas autoridades en el Zulia, en unas elecciones fraudulentas, por supuesto, como recordamos, pero también en momentos de máxima tensión política entre Venezuela y Estados Unidos, y además después de la fulana proclama de Cipriano Castro de Maduro el fin de semana. En total son 13 los presos políticos que han sido excarcelados: Américo de Gracia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Asenza y Gorka Carnevali. Casa por cárcel le han dado a Rafael Ramírez, a Pedro Guanipa, a David Barroso, a Valentín Gutiérrez Pineda y a Nabil Maluf. De todos ellos hemos hablado acá. Gracias a Dios están libres. En instantes, Enrique Capriles dará detalles al respecto en sus redes sociales. Escribía Villegas en su red social X. Diana Berrío era la directora de talento humano de la alcaldía de Maracaibo, detenida en medio de la persecución al equipo de Ramírez. También Margarita Asenza, vinculada a la alcaldía de Maracaibo. Tendrían casa por cárcel, como les decía, quien fuera el alcalde, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, de la alcaldía y hermano de Juan Pablo Guanipa, y David Barroso. Asimismo, estarían en el grupo de beneficiados Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la alcaldía de Cabimas, detenido por presunta venta clandestina de gasolina, algo que sabemos no se puede hacer sin el consentimiento de la Guardia Nacional. También Nabil Maluf, alcalde de Cabimas, detenido por presuntos delitos de corrupción, peculado doloso y asociación para delinquir. Y de la misma manera Gorka Carnevali, dirigente de Latillo. Más tarde, cuando esto sucedía, el alacrán Capriles escribió: otro paso más a favor de quienes están tras las rejas. Sabemos que quedan muchos. Seguimos luchando por todos. Y entonces, luego de esto y de indignarme, como seguramente usted se indigna, me voy a tomar la libertad de reproducir un post de Estrella Infante en respuesta al caradura de Capriles. Porque Capriles, tu terreno de lucha siempre ha sido cómodo. Tu tribuna no se opone, se acomoda, recibe migajas y se arrastra. Hoy celebras excarcelaciones, pero te niegas a la libertad verdadera, la que no pone condiciones ni se negocia en cuotas. Durante muchos años te levantamos la mano, te respaldamos, mientras tú decidías no perder espacios, y en esa falsa estrategia los venezolanos perdimos todo lo esencial, nuestras familias, nuestra libertad y nuestra tierra. Tus espacios, Capriles, nos costaron años de atraso. Tus diálogos y concesiones le dieron oxígeno al régimen, y cada día que ellos permanecen en el poder significa miles de pérdidas. Vidas que se apagan, jóvenes sin estudios, familias sin oportunidades y un país sin construcción. A ti, Capriles, que desde tu posición acomodada escoges qué batallas dar y qué entregas firmar, hoy Venezuela te dice que nunca nos pusiste de primeros. Nos fallaste a quienes confiamos en ti y eso no lo olvidaremos. Tu comodidad se tradujo en muertes, en dolor y años de retroceso. Porque con ese mismo régimen con el que negocias la excarcelación de 13, se planifican nuevas cárceles, nuevas víctimas, nuevos secuestrados. No te llevas un triunfo, te llevas nuestro eterno repudio. Porque a pesar de ti, seremos libres, Capriles. Y cuando lo seamos, todos nuestros presos políticos no solo alcanzarán la libertad plena, vivirán en una Venezuela donde ya nadie tenga que arrastrarse para dormir en su casa en lugar de una celda. Venezuela no se arrastra por migajas. Venezuela lucha de pie y de frente, cosa que tú, Capriles, que tenías el mandato del pueblo, escogiste no hacer, dejándonos expuestos a un grupo criminal que hoy ensucia nuestro nombre por el mundo con títulos de cárteles de narcotráfico y desestabilizadores. Lo que queremos es libertad y por eso es que seguimos en pie de lucha, sin acomodarnos, por todos los presos políticos y sí, por todos los venezolanos. Y atentos con esto, porque ya va a haber algo al final. Días después de que la administración Trump comenzara a desplegar destructores y buques de guerra anfibios de la Armada para reforzar la seguridad cerca de la costa de Venezuela, los gobiernos caribeños están comenzando a romper lentamente el silencio sobre esta inusual misión o situación. El sábado, mientras los buques se dirigían a la costa venezolana, el gobierno de Trinidad y Tobago declaró que el despliegue de los recursos militares estadounidenses
para destruir los cárteles terroristas de la droga no solo cuentan con su pleno apoyo, sino que si el régimen del líder venezolano Nicolás Maduro lanza algún ataque contra la vecina Guyana y la administración Trump solicita la ayuda de Trinidad y Tobago, esta lo hará. Están rodeados, ya van a ver. Trinidad y Tobago siempre ha tenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así continuará, declaró la primera ministra Kamla Persad en un comunicado. Sin embargo, quiso dejar muy claro que si el régimen de Maduro lanza un ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario, escuche bien esto, si solicita acceso a su territorio para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas. Eso es lo que ha dicho. Guyana y Venezuela han estado enfrascadas en una tensa disputa fronteriza por la región del Esequibo, lo que ha llevado a Washington a vigilar de cerca la zona y sí, voy a recordarlo porque siempre hay unas trasnochadas. El Esequibo es nuestro. Después que la administración de Trump comenzara a aumentar la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, Maduro entonces anunció ese plan de movilizar 4.5 millones de milicianos que solo existen en su cabeza. Esto se extendería por todo el país para defender la soberanía nacional. Tanto las amenazas como el despliegue estadounidense fueron recibidos con silencio por los líderes caribeños. El viernes, Guyana fue la primera en aparentemente respaldar la medida con una declaración que afirmaba que el gobierno está comprometido a trabajar con nuestros socios bilaterales para conseguir soluciones significativas y apoyar las iniciativas regionales y globales destinadas a desmantelar las redes criminales para salvaguardar nuestra seguridad compartida. En pocas palabras, vamos en tu contra, Maduro, nosotros también. El sábado, Persad Bissessar fue mucho más directa e incluso llegó a defender a la administración Trump ante las preguntas sobre la verdadera intención del despliegue de destructores de la Armada estadounidense, como lo eran el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, y además ese poderoso escuadrón anfibio en la región, Iwo Jima. Entonces citó como razones la lucha de 20 años que su país, Trinidad, ha librado contra el aumento de las tasas de homicidios y otros delitos violentos. Debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe y en particular Trinidad y Tobago han experimentado picos masivos de delincuencia transnacional, actividad de pandillas, asesinatos, violencia y delitos financieros, afirmó. De hecho, la tasa de homicidios aumenta en Trinidad y Tobago. El año pasado fue el más mortífero registrado en este país con 625 asesinatos, una tasa de homicidios del 45.7% según el portal especializado Inside Crime. La violencia en el país estuvo estrechamente relacionada con la actividad de pandillas, con un 43.6% de los asesinados relacionados con ellas, según el análisis del portal. Y es excelente lo que está pasando con Trinidad y Tobago. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Significa en la práctica que los militares de Estados Unidos podrían estar en aguas territoriales de Venezuela sin violar la soberanía de Venezuela y ser una amenaza creíble. La cooperación de Trinidad y Tobago es importante y estratégica, y está, como usted está viendo, a menos de 12 kilómetros de Venezuela. Y este domingo, una de las voces más fuertes del Congreso de los Estados Unidos frente a los regímenes autoritarios del continente, y me refiero al republicano Carlos Giménez, se pronunció nuevamente sobre la dictadura venezolana. Giménez, quien además es miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se pronunció en medio de la presión que está ejerciendo el gobierno de Trump sobre Nicolás Maduro y su combo. Tras el despliegue de estos buques de guerra en el sur del Mar Caribe, como parte de las medidas implementadas por el presidente Trump para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, el legislador aseguró que los aliados de Maduro en Estados Unidos están siendo seguidos de cerca. Los chavistas, enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de Estados Unidos ya están siendo identificados, aseguró. ¡Oh, qué bueno! Y asimismo el legislador señaló que los que estén colaborando con el régimen perderán su estatus migratorio y si son ciudadanos naturalizados, tampoco serán exentos. En otra publicación en sus redes sociales, el representante señaló que para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa ni por frontera, porque no pasarán y serán devueltos de cabeza. Fuerte mensaje, fuertes declaraciones y una semana que comienza cargadita y con mucha expectativa. Y gracias a todos los que me escribieron a la espera del programa de ayer, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales personales y las del programa. ¿Cuánto nos costó sacar el programa el día de ayer? Pero me sirvió mucho a mí y también a todo el equipo de Apolítico para organizar mejor la logística de cuando esté de viaje. Uno a veces cree que tiene todo cubierto, pero bueno,
te pegas un ostión, como dicen los españoles. Saludos especiales para Eduardo Carballo y también para Isis Ledesma por sus aportes mediante los Super Thanks, algo que muchísimo nos ayuda a llevarles esta labor a diario. Así ande yo dando saltos por Nashville o por Nueva York, como me sucedió en las últimas semanas. Recuerda que suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de ayudarnos. Y es tan sencillo como presionar los botones que están acá abajo. Esto es Apolítico, señores. Bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores. Si crees que el destino de nuestro país está a punto de cambiar, suscríbete. Sigamos peleando juntos. Porque como siempre decimos, libertad o nada. Y es que seremos libres.